Bueno, el tema propuesto es, como ya presentó Claudia, el de representaciones de la peste en la escritura de Paolo Volponi. Bueno, Paolo Volponi fue un escritor y un poeta y también un político que fue representante también como senador del Grupo Comunista de Rifondazione Comunista durante 2 legislaturas. Nació en Urbino en 1924 y falleció en Ancona en 1994. Estudió jurisprudencia en la Universidad de Urbino y se recibió en 1947 y durante la guerra participó como partisano en los Apeninos. Trabajó también como dirigente de la Olivetti desde 1956 hasta 1971 y desde 1972 hasta 1975 trabajó en Turín para la Fondazione Agnelli como director, pero tuvo que dejar ese encargo por su adhesión al Partido Comunista que representó como senador desde 1983. Frecuentó el grupo de la revista boloñesa Officina desde 1955 hasta 1959, que bueno, fue dirigida, como saben, por Pasolini, Roversi, Leonetti, Gianni Scalia, Franco Fortini, que fue profesor en la Universidad de Siena, Angelo Romanò. Y Volponi fundó en 1978 la revista Alfabeta. Ahora, lo interesante es que Pasolini, antes de ser asesinado en 1975, había solicitado a Volponi información y material sobre la empresa Fiat, sobre la Fundación Agnelli, para la escritura de la novela Petróleo, que, bueno, que narra, como saben, la historia y la crisis de un dirigente, de un empresario. Sus primeras publicaciones fueron poemarios Il Ramarro del 48 y La Antica Moneta del 55. Luego experimentó en un género que se puede denominar como el del poema sagístico narrativo con Le Porte dell'Apennino del 60, con Testo a Fronte del 86, Nel Silenzio Campale del 90. A partir de 1960 inscribe la modalidad poética en su novela. En su producción novelística publicada entre 1962 y 1991, recorrió la historia italiana desde los años 30 hasta 1970. Emanuele Cinnato, que es un especialista de Volponi, en el libro Per un dizionario critico de la literatura italiana contemporánea, publicado este año junto a Romano Luperini, en la editorial Carocci, señala usando un término que toma prestado del estudioso Ernesto de Martino, explica justamente que en las novelas de Volponi se narran principalmente dos traumas o apocalipsis culturales, que tienen que ver justamente también con el tema de la peste. La transformación del mundo rural al industrial y la desilusión o naufragio de las esperanzas de emancipación social. Las novelas que publicó Volponi, bueno, son las siguientes. Memoriale del 62, en donde el tema bueno, es la historia de un obrero campesino Albino Saluggia en la reconstrucción de 1956. Después está la novela La strada per Roma, publicado en 91, pero que fue escrita la novela entre 62 y 64, y narra los años de juventud de Guido Gorsalini entre la legge Truffa del 53, que cambió la ley electoral del 46, y el milagro económico. Por esta novela, Volponi ganó el premio Estrega. Después está la máquina mondiale del 65, en donde presenta las visiones utópicas del campesino Deo Crociani entre el 59 y el 61, y la novela Corporale del 74, en donde narra las crisis del intelectual Gerolamo Aspri, luego el miedo ante el peligro atómico, el colapso de ideologías de izquierda y el triunfo de una nueva pequeña burguesía.
Otra novela es Il Sipario Ducale del 75, donde relata la historia del profesor anarquista Gaspare Subissoni y de su compañera Vives frente a los hechos de Piazza Fontana en diciembre de 1969. Luego está Il Pianeta Irritabile del 78, en donde hay una apología animal sobre la destrucción del planeta en 2293, que es una especie de distopía. Luego está Il Lanciatore di Giavellotto del 81, donde relata la adolescencia de Damien Posanza durante el fascismo. Le Mosche del Capitale del 89, en donde presenta, bueno, las dos visiones diferentes entre un dirigente empresario, Bruto Saracini, y el obrero Antonino Tecraso. Escribió también Contra la Mafia, en 1994 salió publicada en la casa editorial La Luna de Palermo, Poeti contro la Mafia, y algunos de sus escritos menores se recogieron en 1994 en el volumen Scritti dal Margine, que son escritos desde 1977 a 1990 y que fueron compilados por Emanuele Zinato. También está a su vez un diálogo con Francesco Leonetti para Einaudi titulado Il Leone e la Volpe. Emanuele Zinatti define la escritura de Volponi como realistica, storiografica, ma al contempo corporale e poética. El cuerpo se hace y materializa la historia. La subjetividad de las narraciones presuponen en su construcción tensiones políticas, sociales y morales. El espacio que se presenta en las novelas no es un mero paisaje, sea el del ámbito rural, el de los Apeninos especialmente, o el urbano, porque es, como describe Zinato, insieme físico e psíquico, iperrealistico e allucinato. Y más adelante, siempre segnala este critico, la rappresentazione volponiana del reale non è dunque documentaristica o mimetica, ma viceversa, visionaria. Ahora, otras características de la escritura de Volponi son, bueno, los ecos de la poética de Leopardi, especialmente Canto Nocturno y Coro di Morti, especialmente en Mosche del Capitale. Después está la cuestión de la agresividad anticapitalística, la fuerte proyección autobiográfica en su escritura, figuras e imágenes que traducen poéticamente, líricamente sus rabias, la desilusión política, las frustraciones políticas, ideológicas. Hay a su vez una acumulación de objetos, una presencia de pulsiones corporales, deformaciones grotescas y expresionistas, presencia de animales con protagonismos que recuerda a las fábulas. Está ahí indicado en la diapositiva un artículo crítico que justamente toma este aspecto que tiene que ver con este protagonismo de animales y de las fábulas. En 2002, en Edizione Via del Vento de la ciudad de Pistoia, en la colección Ocra Gialla, dedicada a testi inediti e rari del Novecento, Marco Rustioni recoge en el librito La Pestilenza dos relatos de Volponi inéditos en volumen que habían sido publicados en 1984 en la revista Marca. El redactor Claudio Pizzingrilli las había recibido de Volponi sin indicación de título. Son considerados estos los relatos de la peste de Volponi y, como señala Rustioni, un vero e proprio oggetto misterioso de la narrativa volponiana. Se trata de lo que suele denominarse producción menor, como, bueno, los apólogos que se publican entre 1983 y 1984 en Corriere della Sera, que retoman el tema animal. Justamente en La Pestilenza se reúnen dos relatos en los que las pestes no es solo una referencia histórica o un fondo social, sino, come lo segnala Marco Rustioni, allegoria di una degenerazione apocalittica dove il capitale muta i cromosomi del pianeta fino a condurlo all'autoannientamento. Algunos filólogos han hipotetizado que el primer cuento, que recibió como título del editor de la revista La Fonte, sea en realidad una cornice, o más bien un marco introductorio para un relato mayor o un hipotético relato primario. En cambio, el otro cuento, Una suora, se trata de un exemplum grotesco sobre la disolución moral que sigue al contagio.
En ambos relatos es importante el tema de la violencia. Otro tema importante es el de la visualización del cuerpo en sufrimiento. Luego la mostración del ejercicio del poder, de la imposición del más fuerte sobre el más débil, la lucha por la sobrevivencia. Y el fondo, como señalé antes, puede ser el espacio rural urbano, pero siempre está marcado por una violencia moral y política. El tema de la peste está también presente en Corporale del 1974 como metáfora. Y luego también en la novela Pianeta Irritabile del 1978 como una digresión temporal frente al desastre posatómico. Estos dos relatos, La Fonte y La Suora, son del periodo entre 1977 y 1979, que era cuando Volponi estaba trabajando en el Bosque del Capitale. Entonces es probable que ambos textos formaran parte de un proyecto de novela que no llegó a concluirse y que Volponi anunció en una entrevista en Gazzetta del Popolo, publicada el 2 de marzo de 1974 a cargo de Piero Biancucci, en donde habla de sus proyectos novelísticos, entre ellos uno sobre los daños de la unidad de Italia, que siempre, según hipótesis, podrían haber tenido como fondo, o como clave, o como contrapunto metafórico e histórico, la peste del Trecento. Por esto podría suponerse que la pestilenza, como señala Rustioni, rappresenta un terzo polo attrattivo nella ricerca di Volponi. Ahora, con respecto a la Fonte, el protagonista, bueno, la protagonista como fuerza que cae y modifica como catástrofe, que da vuelta a su mundo, es la peste negra que se abatió sobre la ciudad de Siena en 1348. Mientras en La Suora, bueno, en cambio, hay una referencia final a la peste en la ciudad de Spoleto, en la zona, durante el tiempo de podestad de Girio Albornoz, siempre en 1348. Entonces, en La Fuente se relata la muerte de los hermanos Pietro y Ambrogio Lorenzetti, que recuerdan, son los representantes de la pintura del Trecento, junto a Duccio de Boninsegna y Simone Martini. Ambrogio Lorenzetti fue quien pintó en Siena la alegoría de Zetti del buono del cattivo governo. Dentro de lo que puede ayudar a la lectura de estos cuentos, especialmente de la Fonte, yo he trabajado con estos dos textos de Chiara Frugoni, que, bueno, editó un libro sobre Pietro Ambrogio Lorenzetti en 2010, para le Lettere di Firenze, y bueno, este año salió publicado también de Chiara Frugoni para la editorial Il Mulino, Paure medievali, epidemie, prodigi, fine del tempo, en donde presenta a partir de imágenes cuáles eran los miedos en el hombre medieval y toma cada tanto algunos de estos medios para contextualizarlos, o más bien para recontextualizarlos en el siglo XX, y también para hacer referencias a lo que estamos todos viviendo ahora, que es la epidemia del COVID, ¿no? Lo interesante es que aborda cuestiones que son atemporales, ¿no? Y que tienen que ver con este campo semántico de la peste, de la enfermedad. Es la paura della fine, della miseria, della fame, delle malattie, della lebbra e della peste in particolare, alla paura del diverso, dello straniero, degli ebrei, dei musulmani, dei mongoli. Bueno, la peste es pues un tema fundamental en la literatura, y como señala Romano Luperini en el diccionario que ya les he citado anteriormente, forma en el campo de las enfermedades una importante área temática, sean enfermedades colectivas o individuales, que lo que muestran fundamentalmente es la fragilidad del cuerpo, con un amplio aparato de imágenes que construyen lo que se llama en todas las culturas la enfermedad como metáfora, a partir de la propuesta de Sondag, y que están cargadas con múltiples valencias simbólicas. Hay arquetipos que muestran lo irracional, como la naturaleza se resiente por una civilización arrogante, y hay a su vez también una vinculación de la percepción de la peste con lo religioso y las supersticiones.
Siempre en relación con el relato La Fonte, son importantes para un abordaje estos tres libros: Jean-Claude Schmitt, Medioevo supersticioso, en donde aborda, entre otras cuestiones, la vinculación con el espacio de los muertos y de los ritos fúnebres; el clásico libro de Jacques Le Goff, L'Immaginario Medievale. Estos dos libros fueron publicados por La Terza, y además de Chiara Frugone y Simone Facchinetti por la editorial Einaudi del 2016, Senza Misericordia, El triunfo de la muerte y la danza macabra, Clusón, que son textos que dan referencias inclusive iconográficas para este relato La Fonte, sobre todo teniendo en cuenta que Volponi, digamos que tenía, además de el interés por la literatura, por la política, era también un apasionado del arte y un especialista. En el relato La Fonte, La peste de 1348 en Siena, como ya dije antes, no es solo un fondo histórico, sino una metáfora de una crisis social. Es el eclipse de un mundo y la forma en que se canaliza la violencia. Recordemos que la peste negra se difundió a partir del asedio de los tártaros de la ciudad de Cafa en Crimea, y que en Europa, según algunos cálculos, falleció un tercio, según otros una mitad de la población, y según algunos otros estudios más recientes, alrededor de un 20%. Las fuentes que sustentan el relato de Volponi, gran amante y estudioso de las artes pictóricas, como ya señalé, tanto que su colección de pinturas fue donada a la Galería Nazionale delle Marche, son estos: Crónica de Giovanni y Matteo Villani, que eran dos hermanos de Firenze; después Crónica de Agnolo di Tura, detto il Grasso, de Siena, que es la llamada Cronaca senese; y luego la Crónica de Marchione di Copo Stefani, que es otra crónica fiorentina. Sobre todo el texto, la crónica de Agnolo di Tura, describe la crueldad en Siena a causa de la peste y cómo la ciudad cayó en crisis, los muertos, los macabros de las citas, en fin. Para ir cerrando mi exposición, presento algunas citas del cuento La Fonte, que ha sido publicado, como señalé antes, en La Pestilenza, y dice: di quella peste morivano a Siena sotto una loggia aperta davanti a un grande orto giardino accosto alle mura di mezzogiorno della città, uno a fianco dell'altro, i fratelli Ambrogio e Pietro Lorenzetti. Si erano fatti accostare per spartirsi lo stupore e la delusione, e anche per mostrarsi a vicenda, da pittori, i punti del corpo in cui si guastava il naturale colore. Otra cita. Pietro si rivolse ad Ambrogio con il lenzuolo tirato fino alla bocca, l'orlo di quel lino si muoveva per aiutare il labbro inferiore a parlare. Perché Dio ci punisce? Perché noi due, tutti e due, non abbiamo meritato la nostra bravura? Non l'abbiamo messa al suo servizio? Forse la Madonna si è sentita offesa da qualcuno dei volti o dalle mosse che le abbiamo dato per farla vedere a questi cristiani? Che forse l'avessimo intenerita da farla anche troppo umanamente compiaciuta o troppo addolorata, o la stessa misura delle pie donne sotto la croce, e non tanto bella come può essere e come può giudicarsi? La imagen que ven ahí es una Madonna de Pietro Lorenzetti. Y estas dos últimas citas, una de la Suora y otra de la Fonte, che sono con las che terminano los dos relatos. Questo fu il primo avvenimento che diede inizio alle ladrerie, alle abbondanze, alle baldorie che seguirono la peste, y el otro della Suora, nel maggio dell'anno in cui la fanciulla avrebbe compiuto 11 anni, fu presa da una grande febbre, morì ad occhi aperti e tutta stilante nel giro di un solo giorno, come se avesse avuto per eredità nel sangue tutta la furia della peste di un'intera regione. Como habrán visto, bueno, está toda la cuestión en estas citas, la cuestión de lo macabro, de la importancia del cuerpo, la cuestión de la superstición, de la idea del castigo, la acumulación, toda la cuestión de lo poético, el sentido del cataclismo, del cambio del mundo, y de un tiempo bisagra que está marcado por la peste.
Les agradezco muchísimo y bueno, espero que haya sido interesante la propuesta, al menos como para leer estos relatos y releer Volponi. Claudia, no sé cómo se hace para